Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Soy Analia, la profe de matemática, y en este video les voy a explicar cómo construir un gráfico de barras, que es una de las actividades que está propuesta en el proyecto interdisciplinario basado en la película Intensamente. Primero vamos a ver cómo se construye un gráfico de barras, ¿sí? ¿Y qué son? Son herramientas que permiten visualizar de una manera más simple y más sencilla la información que se encuentra presentada en una tabla. Cuando en estadística se realizan análisis de una población, ¿sí? O de una cierta variable, se estudia alguna propiedad o alguna característica de una población, los datos que se recopilan se pueden organizar en tablas, bien, se llaman tablas de frecuencia. Entonces, los gráficos de barra permiten representar esa tabla de frecuencias para que la información pueda verse de manera más simple y más directa, ¿sí? El gráfico de barra está formado por dos ejes perpendiculares. En el eje horizontal se ubican los datos, es decir, acá en este eje se van a ubicar los datos. En el caso nuestro van a ser las películas, bien, las diferentes películas. Y en el eje vertical se ubica la frecuencia, bien, con una escala adecuada. En este caso lo que nosotros vamos a tomar es la recaudación o el presupuesto, bien, es decir, la cantidad de millones de pesos, ¿sí? Que se utilizó o que se recaudó en cada película. Estos rectángulos, cada rectángulo corresponde a un dato, bien, y su largo es igual a la frecuencia que le corresponde, bien. Entonces, el rectángulo más largo va a ser el que mayor frecuencia tenga y así con el resto de los datos. El gráfico de barras doble, ¿sí? Es muy similar. La única diferencia que presenta es que se pueden representar ahí dos datos, dos tipos de datos o dos tipos de análisis en el mismo gráfico. Bien, entonces a cada una de los datos le van a corresponder, ¿sí? Dos barras. En lugar de una van a ser dos que se pueden diferenciar con colores y hacer una referencia para indicar qué está representando cada barrita. Bien, vamos a ver cuáles son los pasos para construir un gráfico de barras dobles. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar dos ejes. Uno con los grupos que contaremos, es decir, con los datos, en este caso van a ser las películas, y otro con la escala que usaremos para contar bien los datos recopilados o la frecuencia. El segundo paso es elegir la mejor escala, bien, para usar los datos. Por ejemplo, si vamos a trabajar con un grupo de 30 personas encuestadas, la escala puede ser de 10 en 10, de 2 en 2. Ahora, si trabajamos con millones de pesos, como en este caso, la escala va a tener que ser de 1.000.000 en 1.000.000, ¿sí? O de 100.000 en 100.000. Después tenemos que, el tercer paso, dibujar las barras para mostrar los datos, es decir, dibujar los rectángulos, ¿sí? Y, por último caso, dibujar una categoría, bien, con un color y otra con otro para diferenciarlos. Bueno, nosotros en la actividad de este proyecto lo que les propuse fue en una tabla analizar el presupuesto y la recaudación mundial de las 10 películas más vistas de Pixar. Pixar es una compañía de cine, ¿sí? Que se dedica a hacer películas animadas, ¿bien? Y estas son algunas de sus películas. En esta tabla van a encontrar las 10 más vistas, ¿sí? Tenemos el presupuesto y la recaudación mundial, es decir, en todos los países donde se haya estrenado, ¿sí? Fíjense que los datos están en pesos, están redondeados, ¿sí? Para que después sea más sencillo ubicar los datos en el gráfico, están redondeados, ¿bien? Y todos los medimos en millones de pesos. Bueno. Las dos barras que nosotros vamos a tener van a ser una para el presupuesto y la otra para la recaudación mundial, ¿sí? Estas películas van a ir ubicadas en el eje horizontal, ¿sí? Y todos estos valores los vamos a tener que ubicar en el eje vertical. Por eso vamos a tener que elegir una escala adecuada, que por ejemplo puede ser 1 centímetro, ¿sí? 100 millones, para que nos permita ubicar todos estos valores. Vamos a ver ahora el paso a paso.
Primero dibujamos dos ejes perpendiculares, ¿sí? En el eje vertical vamos a representar los valores numéricos con la escala que elegimos. 1 centímetro, 100 millones. Entonces fíjense que acá, ¿sí? Cada 1 centímetro fuimos dejando, bien, y pusimos solamente 100, 200, 300, pero aclaramos que son millones de pesos. Para simplificar la escritura, ¿sí? Quiere decir que si alguien ve este gráfico, sabe que acá corresponden 100 millones, 200 millones, 1.200 millones, y así con todos los valores. El paso que sigue es ubicar las películas. Bien, en el eje horizontal vamos a representarlas. Vamos a dejar, miren acá, una distancia. Desde el eje vertical a la primera película vamos a dejar una distancia, ¿sí? Entonces, en este centímetro vamos a dibujar las dos barritas que corresponden a la película Buscando a Dory, ¿sí? El primer cuadradito va a ser para el presupuesto y el segundo cuadradito va a ser para la recaudación. Vuelvo a dejar una distancia para la próxima película, ¿sí? Observen esto, entre película y película nos tiene que ir quedando siempre una distancia. Entonces, dejo 1 centímetro para Buscando a Nemo, donde se van a representar acá las dos barritas, correspondiente al presupuesto y a la recaudación. Dejo una distancia y hago lo mismo para la película Coco. Y así con el resto de las películas. Bien, colocamos el título para saber qué información nos está presentando el gráfico. Y ahora vamos a elegir un color para cada categoría y comenzar a dibujar los rectángulos. En este caso elegí para el presupuesto rojo y para la recaudación celeste, ¿sí? Buscando a Dory tenía un presupuesto de 200 millones de pesos, entonces dibujamos el primer rectángulo, ¿sí? Hasta 200. Y como la recaudación mundial había sido de 1.100, ¿sí? millones de pesos, siempre redondeado, hacemos un rectángulo que llegue hasta ese valor. Bien, entonces las dos barras pegaditas, ¿sí? Del mismo tamaño, es decir, igual de ancho, ¿sí? De medio centímetro, elegí en este caso. Y después vamos a continuar con el resto de las películas. Bien, para Buscando a Nemo, fíjense que acá dejamos el espacio para que no queden todas las barras juntas. Dejamos un espacio y hacemos la siguiente película. ¿Sí? El presupuesto había sido de 94 millones, entonces es un poquito antes de llegar a 100, lo marcamos aproximado, y la recaudación de 940, entonces un poquito antes de llegar a la mitad, que correspondería a 950, ¿sí? Bien, ahora continuamos con el resto de las películas, ubicando los datos, y nos quedaría de esta manera, ¿sí? Cada película tiene dos barritas, la primera correspondiente al presupuesto que se utilizó, ¿sí? Para poder producirla, y la segunda correspondiente a la recaudación. Entonces, así nos queda todo el gráfico completo, ¿sí? Si no tuviéramos la tabla, mirando el gráfico podemos saber que la película con más recaudación fue Los Increíbles 2, bien, que luego le sigue Buscando a Dory, que luego están Toy Story 3 y 4, ¿sí? Podemos ver que la película que menor presupuesto utilizó fue Los Increíbles y Buscando a Nemo, que el resto de las películas tuvieron casi todas el mismo presupuesto, ¿sí? Bien. Y ahora vamos a ver un gráfico construido con el software Excel, ¿sí? Si la tabla que teníamos la copiamos en Excel, seleccionando la tabla, ¿sí? El programa nos permite crear un gráfico que nos quedaría de esta manera. Es muy similar, fíjense nuevamente que se deja siempre una distancia, ¿sí? Entre categoría, o sea, entre película y película, bien. En este caso, la escala que se usó fue de 200 millones en 200 millones, ¿sí? Y también están escritos en el eje horizontal las películas y la referencia correspondiente al color de cada barra. Espero que les sea muy útil este video. Les mando un saludo grande.